Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar a todos los que nos hacen favor de escuchar estas gastroperlas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de probióticos y anastomosis quirúrgicas. Es el tema que corresponde al episodio número 111 de la cuarta temporada de las gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Para discutir este tema he invitado a dos grandes expertos y especialistas. Los voy a presentar primero a la doctora Claudia Pantaleón Martínez. Ella es egresada de la UNAM y se formó como gastroenteróloga en el Hospital Español de México. Hizo un posgrado en endoscopía en el Hospital Juárez y actualmente lleva su práctica privada en el Star Medica Tlanepantla. Gracias, Clau, por aceptarnos la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y por otro lado está el doctor Ricardo Sordo Mejía. Él es cirujano y es coloproctólogo. Él hizo su formación de cirugía en el Hospital ABC en la Ciudad de México y posteriormente la especialidad en cirugía de colon y recto en el Hospital General de México. Y actualmente es también el jefe de enseñanza del Hospital Puebla. Gracias, Ricardo, por aceptarnos la Hola, ¿cómo invitación. están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este podría parecer quizás un tema un tanto futurista, pero la realidad es que los probióticos han tomado relevancia en el mundo de la gastroenterología y pues no podían quedarse fuera de los procedimientos que se hacen en la cirugía gastrointestinal, particularmente en las anastomosis, donde desde la teoría se ha avanzado para descubrir que estas bacterias tienen un papel relevante en la cicatrización adecuada, pero también en la fuga de las anastomosis, inclusive en infección de la herida quirúrgica, estancias en el hospital, inclusive la permanencia del paciente en las unidades de terapia intensiva. Así es de que, bueno, los probióticos son ahora una herramienta que también está disponible tanto para gastroenterólogos como para cirujanos para ayudar a los pacientes que se recuperan de una cirugía gastrointestinal mayor. Y bueno, sin más preámbulos, para iniciar la discusión del tema, me gustaría preguntarle a la doctora Claudia si nos podría más o menos ilustrar cuál es la diferencia entre el término de microbioma, microbiota y probióticos. Claro que sí. Bueno, pues mire, vamos a empezar por la definición de microbiota, que se define como el conjunto de microorganismos que van a colonizar un entorno concreto en un periodo concreto. La microbiota humana es la combinación de todos los microorganismos que viven en el ser humano en simbiosis, como son bacterias, hongos, virus, arqueas y protozoos. La mayoría de estos microorganismos se van a concentrar en el tracto gastrointestinal. Y en un individuo sano, generalmente la microbiota intestinal va a estar compuesto por un filum arcaico y 5 filums bacterianos. Principalmente son los bacteroidetes, firmicutes, actinobacterias, protobacterias y verricumicrobiota. La microbiota intestinal participa en la regulación y el bienestar de los enterocitos y la homeostasis gastrointestinal. Y bueno, una de las partes importantes, como les mencionaba, es que de todos los filums que predominan en la microbiota intestinal, los firmicutes y los bacteroidetes van a representar aproximadamente el 90% y algunos otros como las enterobacterias van a representar únicamente el 1%. El microbioma se define como los genomas de los microorganismos que residen dentro o sobre el cuerpo humano. Es decir, el microbioma es el genoma de la microbiota de cada organismo. Y finalmente, los probióticos han sido definidos como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas le van a conferir un beneficio para la salud al huésped que los está consumiendo.
Y los probióticos van a ser complementos alimenticios microbianos vivos que pueden afectar beneficiosamente al huésped a mejorar su equilibrio microbiano intestinal. Y esto nos ayuda, pues obviamente, en diferentes, le dan diferentes beneficios al cuerpo o al huésped, dependiendo la situación en la que se encuentre. Gracias, Clau. También preguntarte, a veces hablamos de la microbiota como si fuera una sola entidad, pero para este tema resulta importante hacer la distinción entre la microbiota que está asociada a la mucosa y la microbiota luminal. ¿Nos puedes explicar la diferencia? Sí, claro. Esto principalmente se ha obtenido de diferentes métodos de estudios especializados justamente para intentar saber más acerca de este tema. Y vamos a hablar de dos definiciones, que es la microbiota luminal y la microbiota asociada a las mucosas. Una de las principales características que se tiene, sobre todo, es la forma en la que se ha logrado obtener la información de ellas. La microbiota luminal es actualmente la que se analiza más o la que tiene más formas de análisis, ya que únicamente esta se puede recoger de muestras fecales, lo que hace más fácil que pueda ser estudiada. Y la microbiota asociada a las mucosas, esta necesariamente se obtiene a través de biopsias de tejido intestinal que se obtienen por endoscopía. Y bueno, pues en la microbiota asociada a las mucosas, uno de los organismos que son los más abundantes van a ser los bacteroidetes y las protobacterias. La microbiota asociada a las mucosas va a ser más permanente y menos susceptible a factores externos como la dieta o el estrés. Y cada bacteria que se encuentra en la microbiota luminal va a encontrarse en la microbiota asociada a las mucosas, pero algunas bacterias que están en la microbiota asociadas a las mucosas pueden no estar en la microbiota luminal. La microbiota asociada a las mucosas va a participar en la estimulación de la secreción de moco y en la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el butirato y el propionato, y que estos se han considerado que son reguladores de la fisiología intestinal y mediadores del sistema inmunológico del huésped. Uno de los ácidos que se producen, que son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, producido principalmente por el Phylum Firmicutes, va a participar en el metabolismo de los colonocitos, mejora la función de la barrera intestinal e inmunidad mucosa y va a tener propiedades antiinflamatorias y actividad anticancerígena. Y el acetato va a estar producido por anaerobios y en particular por Bifidobacterium y está involucrado en el mecanismo de defensa contra agentes externos como la infección por Escherichia coli enterohemorrágica. Gracias, Clau. Bueno, esos ácidos de cadena corta son muy relevantes para el tema que estamos discutiendo. Y bueno, para adentrarnos más al tema de las anastomosis, me gustaría preguntarle a Ricardo, ¿cuáles son las anastomosis que más frecuentemente hacen los cirujanos y cuáles son los factores que se han descrito como claramente asociados a su fallo? Dentro de las anastomosis debemos aclarar que pueden ser entre dos órganos distintos o entre el mismo órgano, ¿no? Entre la misma víscera, ¿no? Entonces podrían ser, por ejemplo, entre estómago y alguna parte del intestino delgado, son muy frecuentes actualmente por la cirugía bariátrica, por ejemplo, las gastroyunoanastomosis, ¿no? También pueden ser entre el intestino delgado y el intestino delgado, muy frecuentes, por ejemplo, en resecciones intestinales secundarias a oclusión intestinal, a divertículo de Meckel, la perforación intestinal, que serían entero-enteroanastomosis, ya sea de yeyuno o de íleo, y las anastomosis que pueden ir ya sea de colon a colon, que serían colo-coloanastomosis, colorectoanastomosis, o anastomosis entre el intestino delgado y el intestino grueso, que serían ileo, puede ser ileo recto o ileo colon anastomosis, ¿no? Este tipo de anastomosis, cada una va a tener diferentes factores que nos van a afectar la microbiota, tanto desde el punto de vista de cómo afectan el tránsito de los alimentos y cómo cambia ahora sí que el entorno dentro del luminal, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos una anastomosis que va igual de intestino delgado a intestino grueso, pues eso va a cambiar la composición luminal, el pH, etcétera, y eso va a cambiar también la microbiota. Y ahora, dentro de los factores que están descritos como factores de riesgo para fuga de anastomosis, están clásicamente descritos la tensión en el sitio de anastomosis, es decir, que nosotros no liberemos de manera adecuada
las dos estructuras que vamos a anastomosar, y esto haga que la anastomosis quede con tensión, quede como estirada, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, en anastomosis de colon, al no liberar el ángulo esplénico y tratar de bajar el segmento del descendente hacia el recto, ¿no? Por ejemplo, después de una sigmoidectomía, que esas anastomosis puedan quedar con tensión. Otros factores de riesgo son desnutrición, anemia, ¿no? Que el sitio esté contaminado, la hipoxia o la hipoperfusión tisular, y pues prácticamente esos serían los factores de riesgo. Y bueno, otro factor de riesgo sería pues, una falla en la técnica quirúrgica, ¿no? Es decir, que no se corrobore que la anastomosis esté realizada de forma correcta, que esté permeable, que no se haga una prueba neumática para verificar que no haya fuga en el sitio de la anastomosis. Y pues ese sería un factor de riesgo que es prevenible, ¿no? Al poder revisar esos sitios de anastomosis. Gracias, Ricardo. Es decir, los factores clásicos estaban enfocados en el cirujano, ¿no? En lo que el cirujano hacía bien o mal, y también en las condiciones propias del paciente, si estaba séptico, bien nutrido, si era fumador, etcétera. Pero justo ahí en donde entra este nuevo factor es la microbiota, ¿no? Que también participa en la correcta cicatrización de las anastomosis y puede ser un factor que contribuye al fallo. Preguntarte, Claudia, ¿cuáles serían los dos microorganismos que más frecuentemente están involucrados en la fuga de las anastomosis? Bueno, se han estudiado de todos los organismos que están dentro de la microbiota, se ha visto que dos organismos principales van a hacer que a través de diferentes mecanismos puedan aumentar, ya sea que la fuga de las anastomosis, un aumento en la infección del sitio de herida quirúrgica, y estos son el Enterococcus fecalis y la Pseudomonas aeruginosa. Se comenta que la Enterococcus fecalis es una bacteria comensal que va a colonizar principalmente el tracto gastrointestinal. En individuos sanos está en menos del 1%, pero en pacientes con inmunidad comprometida, obviamente va a estar más elevada, actúa como un patógeno oportunista y pues el paciente va a tener mayor riesgo de enfermedades infecciosas, enfermedades en el sitio de heridas quirúrgicas, infecciones hospitalarias, infecciones de tracto urinario. Y también se ha visto además que esta cepa alrededor del sitio de la anastomosis, cuando esta está sobreexpresada, va a expresar un mayor nivel de colagenasa y va a realizar actividades de degradación del colágeno y contribuye a la patogénesis de la fuga de las anastomosis. Y se menciona que también algunas cepas van a mostrar una capacidad de adherencia a los colágenos 1, 2, 4, 5, fibronectina, vitronectina y laminina. Y esto nos aumenta el riesgo de mayor fuga de la anastomosis. Y la Pseudomonas aeruginosa, pues lo mismo, nos va a hacer que se presenten mayores infecciones del sitio quirúrgico y fuga anastomótica. Gracias, Clau. Ya nos decía Ricardo que se pueden anastomosar distintos órganos del tubo digestivo entre ellos, y eso sin duda puede alterar la microbiota. Pero, ¿qué cambio sufre por sí misma la microbiota después de una cirugía mayor y por qué? Bueno, dentro de los cambios que pueden surgir están descritos, ha habido diversos estudios, sobre todo en ratones y en ratas, en donde analizan la microbiota antes y después de los procedimientos quirúrgicos. Y lo que se ha visto es que hay diferentes factores que afectan a la microbiota. Está el estrés, ¿no? Que el estrés con la liberación de catecolaminas, etcétera, puede aumentar la producción de patógenos, ¿no? De bacterias patógenas, la proliferación de bacterias patógenas. También cuando nosotros abrimos estas vísceras, exponemos a oxígeno el interior de la víscera y eso hace que la población de las bacterias que son anaerobias obligadas disminuya, ¿no? Y muchas veces se ha encontrado una proliferación de hasta 500 veces de estas bacterias patógenas, ¿no? Como enterococos, pseudomonas, etcétera. Estas bacterias que son las anaerobios obligados, entre ellas, por ejemplo, las bifidobacterias, como comentaba Claudia, muchas de ellas son responsables de la producción de ácidos grasos de cadena corta, entonces eso hace también que estos ácidos grasos de cadena corta disminuyan en su producción y eso hace que pues, parte de la protección que confieren estos ácidos grasos, que
está descrita como protección antioxidante a nivel de la mucosa, ayudan a la proliferación celular, etcétera. Todo esto se pierda y sea más fácil que las bacterias patógenas, a través de las colagenasas, como ya explicó Klaus, se adhieran a la matriz extracelular y empiecen a degradar los sitios de la anastomosis, ¿no? Gracias, Ricardo. A veces son detalles tan sencillos como abrir una víscera y exponer a los anaerobios al oxígeno que ni siquiera lo pensamos a veces cuando estamos operando. Pero bueno, desde el punto de vista de la microbiota, ¿estaría justificada la preparación mecánica y con antibióticos orales que se acostumbra en la cirugía de colon? Mira, ha habido diversos estudios, es un tema como controversial actualmente en la cirugía. Todavía vemos a muchos cirujanos que están a favor o en contra de la preparación colónica como tal. Hay algunos que están a favor de la preparación sin ningún antibiótico oral, otros con antibióticos orales como la aramicina, el ciprofloxacino, el metronidazol. Ha habido diferentes estudios, entre ellos uno muy famoso es una revisión por un metaanálisis por Cochrane, que nos habla acerca de que se comparó nada más la pura preparación colónica sin preparación colónica, los dos grupos, y en ese estudio se mostró que de hecho la preparación colónica por sí sola no disminuía la infección de sitio quirúrgico ni las fugas de anastomosis. De hecho, sugiere en ese estudio que aumenta la probabilidad de fuga de anastomosis, ¿no? Pero después de eso se han hecho algunos otros estudios en donde se combina la preparación colónica junto con el uso de antibióticos orales, ¿no? Y en estos estudios más recientes, el más reciente en el 2020, que es el de Orale, pues sugieren que la preparación colónica de forma concomitante con el uso de antibióticos orales puede disminuir o disminuye la infección de sitio quirúrgico. Ahora, lo que me llama la atención aquí de estos estudios es que pues tenemos un estudio previo que dice que la preparación colónica en realidad no disminuía la infección de sitio quirúrgico ni la fuga de anastomosis, y en este caso estamos viendo este nuevo estudio en el cual se agrega el uso de antibióticos orales, aparte del uso de antibióticos intravenosos, que el uso de antibióticos intravenosos no está cuestionado, está demostrado que disminuyen la incidencia de infecciones. Pues tiene cierta mejoría, ¿no? Aquí la pregunta sería si es necesaria la preparación colónica, si es que la sola preparación colónica no demostró ningún beneficio. A mi parecer, yo creo que la mejoría que estamos viendo en estos estudios más recientes está más asociada al uso de antibióticos intravenosos que al uso de la preparación colónica, porque dentro de la misma preparación colónica, a la hora que nosotros hacemos todo este barrido mecánico de la luz del intestino, pues nos estamos llevando parte de esta microbiota luminal, ¿no? Y muchas veces también parte de la microbiota asociada a mucosa, porque la preparación a veces pues con el polietilenglicol, que es el Nuliteli, puede llegar a barrer parte de la mucosa, impedir la producción de moco o disminuir la producción de moco, que es parte de la protección a nivel de la mucosa, y pues cambiar la microbiota intestinal promoviendo el que haya crecimiento bacteriano. Ahora, lo que yo hago en mi práctica privada, sí doy uso de antibióticos vía oral un día previo, ¿no? Lo que normalmente utilizo es ciprofloxacino, metronidazol solamente un día antes de la cirugía, y después de eso continuamos con el uso de antibióticos intravenosos, que a mi parecer es lo que se ha demostrado que tiene como eficacia clínica, porque la sola preparación colónica pues no lo demostró. Gracias, Ricardo. Ya nos decía Claudia que hay pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen factores que pueden contribuir a que la microbiota esté alterada. La pregunta para Claudia sería, ¿qué se le llama disbiosis y cómo contribuye esto a afectar la cicatrización de una anastomosis? Bueno, la disbiosis es una alteración en el equilibrio de la microbiota intestinal que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades o de estar predispuesto a algún otro tipo de riesgo según sea el paciente. Se menciona que las alteraciones en la flora intestinal o la disbiosis va a tener al huésped más predispuesto, sobre todo en los pacientes como los que estamos hablando ahorita, con anastomosis, que van a estar más predispuestos a infecciones del del sitio quirúrgico o a fugas de este mismo, ¿no? Se menciona que pues en los últimos estudios se ha reconocido que la disbiosis va a contribuir a las alteraciones en la cicatrización de las anastomosis, y algunos estudios han evaluado el papel de la microbiota intestinal
a la hora de favorecer la cicatrización anastomótica. Y se ha visto que los niveles fisiológicos de especies reactivas de oxígeno van a promover la proliferación epitelial y las funciones de la barrera intestinal. Y se ha demostrado que los lactobacilos comensales humanos inducen la generación de especies reactivas de oxígeno en las células epiteliales intestinales. Y bueno, en los artículos nos mencionan diferentes casos en los que se ha visto estos cambios cuando hay una disbiosis que nos aumenta o nos altera la cicatrización anastomótica, y algunos de ellos es en los pacientes con cáncer colorectal que han sido sometidos a cirugía, donde se ve que la microbiota intestinal y el metabolismo mostraron cambios significativos 7 días después de la cirugía, caracterizados por una disminución de los anaerobios obligados, un enriquecimiento de bacterias patógenas y una reducción de los ácidos grasos de cadena corta, promoviendo así alteraciones al momento de la cicatrización anastomótica y favoreciendo la fuga de esta misma. Gracias, Clau. La siguiente pregunta se la quiero hacer a Ricardo y si nos podría esbozar más o menos cuál sería la fisiopatología de las bacterias que no deben estar y causan fuga de la anastomosis. Sí, bueno, como mencionamos ahorita y como mencionó también Clau, al haber todos estos cambios peri e intraoperatorios, ya sea el estrés prequirúrgico, el uso de antibióticos, el ayuno, etcétera, todos estos cambios generan o promueven el crecimiento de bacterias patógenas dentro del intestino y la disminución de la población de las bacterias que nos protegen, ¿no? Esto hace que, ya que estamos en cirugía y a la hora que estamos haciendo los cortes a nivel intestinal para hacer las anastomosis, se exponga la matriz extracelular dentro de la pared intestinal, que como ya mencionaron está pues compuesta esta matriz extracelular por el colágeno, la fibronectina y la laminina. Estas son parte importante de esta matriz extracelular y es a donde van a actuar las adherinas de estas bacterias patógenas. Entonces, a la hora que nosotros hacemos todos estos cambios peri e intraoperatorios, estas bacterias patógenas van a llegarse a adherir al sitio de la anastomosis mediante estas adherinas y van a colonizar el sitio de la anastomosis. Una vez que colonizan este sitio de la anastomosis, las bacterias empiezan a trabajar de forma conjunta entre ellas, ayudándose unas a otras, creando algo que se llama biofilm, lo cual hace que estas bacterias pues, tengan una protección ante el entorno y ante los antibióticos que estemos usando, ¿no? Porque este biofilm pues, genera una protección ante estas bacterias que están proliferando. Y esto genera resistencia tanto a los antibióticos como a las medidas que estamos usando para prevenir estas fugas de anastomosis. Una vez que estas bacterias ya crearon el biofilm y se adherieron al sitio de la anastomosis, van a generar cambios a nivel celular. Entre ellos van a alterar la producción de mucina, la formación epitelial, van a alterar la migración celular, disminuir la producción de ácidos cortos y también van a impedir la formación de vasos nuevos, de la angiogénesis, y la formación de colágeno, que como todos sabemos el colágeno es una parte esencial dentro del proceso de cicatrización, y al degradarse estas fibras de colágeno por las bacterias que están ahí, pues van a hacer que la anastomosis no tenga la resistencia para mantenerse unida y pues hay una fuga de anastomosis, ¿no? Gracias, Ricardo. Ya nos decía Claudia que los probióticos son microorganismos vivos que podemos ingerir, ya sea a través de productos dietéticos o de medicamentos como tal. ¿Cuál dirías tú, Ricardo, como cirujano, que son los beneficios de los probióticos en el contexto de un paciente que se va a someter a una cirugía gastrointestinal? Bueno, ha habido algunos estudios que demuestran que el uso de probióticos y sobre todo de simbióticos, ¿no? O sea, de probióticos y prebióticos de forma perioperatoria, en los primeros unos cuantos días antes, 14 días antes, algunos estudios lo mencionan, sugieren que puede ayudar a disminuir la infección de sitio quirúrgico. Algunos estudios a nivel experimental todavía no hay nada como comparativo a nivel de cirugía en realidad, ¿no? Con grupos controles a nivel de humanos, pues sugieren a nivel de ratas que puede haber disminución a nivel de la fuga de anastomosis y también a prevenir los cambios que puede haber en el postoperatorio. Muchos pacientes después de cirugía tienen un periodo en el cual están como si estuvieran en un periodo postinfeccioso, ¿no? Como cuando tienen diarrea, que tienes unos 10, 14 días en el cual toda esta microbiota cambió y entonces tienes cambios a nivel
de la función gastrointestinal, ¿no? Aumento en el número de posiciones, evacuaciones más líquidas, cólico, distensión, etcétera, porque, como todos sabemos, esta microbiota actúa a nivel también de neurotransmisores y pues, genera cambios a nivel de la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de simbióticos en el perioperatorio es uno de los cambios que podemos empezar a utilizar en nuestra práctica, que pueden ayudar a nuestros pacientes a tener un mejor desarrollo tanto en el perioperatorio como en el postoperatorio. Gracias, Ricardo. Sobre todo en estos pacientes como los que tienen cáncer de colon, que ya se sabe que tienen una disbiosis y que se van a programar, digamos, se van a operar generalmente programados o de manera electiva. Y una cosa muy importante de los probióticos que se sabe ya con toda certeza es que son cepa específicos. Cada una de los distintos microorganismos tienen distintos efectos. Y me gustaría preguntarle a Claudia justamente de cuáles son los probióticos específicos que pueden tener beneficio en un paciente sometido a cirugía gastrointestinal. Bueno, los probióticos que han demostrado este tipo de propiedades que nos ayudan como un efecto antiinflamatorio y la capacidad de antagonizar el crecimiento excesivo de bacterias, como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E. coli. Y bueno, los más conocidos van a ser los lactobacilos y los bifidobacterium. También se ha visto que algunos estudios muestran que el Parabacteroides goldsteini va a producir un efecto antiinflamatorio y que va a ayudar a mejorar la cicatrización de heridas, estos en modelos murinos. Y bueno, pues esto nos ayuda o lo que representa un probiótico de manera potencial que nos puede ayudar a mejorar la recuperación posoperatoria en pacientes con riesgo de desarrollar fuga anastomótica. Otro de estos es los probióticos de la familia Boulardii, que también nos ayuda a disminuir el proceso de una posible infección postquirúrgica y aumentar la cicatrización de la anastomosis. Gracias, Claudia. Y bueno, pues se nos termina el tiempo y para cerrar esta discusión me gustaría preguntar, empezando por Claudia, ¿cuáles crees tú que son las perspectivas futuras del uso de los probióticos en los pacientes que van a ser sometidos a anastomosis quirúrgicas? Bueno, creo que el papel de los probióticos en el campo de la cirugía es sumamente importante, ya que con todos los avances que se han visto, pues nos podemos dar cuenta que muchas veces con el apoyo de los probióticos se podría ayudar al paciente en condiciones preoperatorias a disminuir el tiempo de estancia quirúrgica, a disminuir el riesgo del sitio de infección y a disminuir las fugas anastomóticas. Creo que esto es sumamente importante, pues porque para la calidad de vida del paciente podría ser bastante beneficioso. Gracias, Clau. Quizás en un futuro no muy lejano vamos a poder estudiar la microbiota completa del paciente antes de someterlo a una cirugía y con eso tomar decisiones. ¿Tú qué opinas de las perspectivas futuras, Ricardo? Yo creo que tienen un papel muy importante, ya lo estamos viendo, no solamente con el uso de probióticos, sino muchas veces también con los trasplantes de materia fecal, que cada vez se les encuentran más y más usos y está en relación a esta microbiota, ¿no? A restituir la microbiota en los pacientes enfermos. Y no solamente con los probióticos, sino con los productos de degradación de estas bacterias que tenemos en el intestino, por ejemplo, como el ácido butírico, el butirato, ¿no? Que lo utilizamos actualmente por ejemplo, en pacientes con proctitis o con pacientes con alteraciones en la permeabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cada día nos damos cuenta que la salud a nivel de la luz intestinal y de todos estos microorganismos que viven y que trabajan de forma conjunta para ayudarnos es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, uno, saber cómo utilizarlos, dos, estar leyendo de forma constante los avances que hay, ¿no? Ya está demostrado también que ayudan muchas veces, por ejemplo, para colesterol, para depresión, para obesidad. Cada día sale algo nuevo acerca de probióticos y sus diferentes usos, ¿no? Entonces creo que hay que estar actualizándonos en cuanto a su uso y creo que va a jugar un papel muy importante en el futuro para la prevención de infecciones y de fuga de anastomosis.
Pues no me resta más que agradecerles a ambos que nos hayan compartido su tiempo y sus conocimientos, a los laboratorios que hacen posible este ejercicio de educación continua y a todos los que nos hacen favor de escuchar este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.